Muy buenas, querido amigo de Ventana Evangélica, una vez más con vosotros. Y bueno, hoy tengo una entrevista para mí maravillosa. Hoy vamos a entrevistar yo diría, a un veterano, a un hombre curtido en el Evangelio, un hombre con muchas experiencias en el Señor. Pero a él le gusta que le digan que él es discípulo de Jesús por la gracia de Dios. Pero él es un hombre, como decía, un hombre amante del Señor, un hombre que le gusta la historia. Y bueno, vamos a darle la bienvenida. Nuestro hermano José María Gómez Villalón. José María, muy buena. Buenas tardes, ¿qué tal? Nos hemos desplazado aquí, estamos en Utrera, estamos en tu casa, gracias por abrirnos las puertas y bueno, venimos a robarte todo lo bueno que hay en tu corazón, ese es mi propósito. Le pregunto a mi mujer si ve tantas cosas buenas en mi corazón. Sí, hombre, claro que sí, sí. Hermano, es una bendición, de verdad, poder hablar contigo, porque como decía, ¿no? Eres ya un hombre con mucho bagaje en la obra del Señor. Y bueno, los que estamos también comenzando, pues tenemos evidentemente que aprender de los que nos habéis precedido, ¿no? Antes que nada, José María, casado y con hijo, ¿no? Evidentemente. Casado, bien casado, con 2 hijos, buenos hijos los dos, creyentes, con 5 nietos, maravilla de nietos, y entre ellos 2 gemelas preciosas, que son vecinas nuestras. ¿Te sientes bendecido? Dijo David, los pensamientos, si pienso, lo voy a decir a mi aire, porque con el tema de los microinfartos craneales se me va la olla de vez en cuando, pero más no la idea. Y más o menos David decía, si empiezo a enumerar las bendiciones que tú le has dado a mi vida, es que se multiplican y no puedo parar. Pues eso digo yo de mi propia familia. Amén. Mi propia familia es una bendición de Dios, que un día me hizo en un retiro que hubo en Los Naranjos, allí en la Tierra Norte. Se bautizaron ¿cuántos nietos? Unos pocos, ¿no? Y yo pensaba, decía Jacob, con mi bastón pasé este Jordán y ahora estoy con 2 campamentos. Digo, hay que ver cómo empecé yo de chaval, sin nada de nada, y la cantidad de personas que hay en mi familia que se están bautizando. Entonces, se multiplican las bendiciones por su gloria. Amén. Amén. En tu persona se cumple esa promesa que tenemos del Señor en Génesis. En tu simiente, en Cristo, serán benditas todas las familias de la tierra. Y tu familia ha sido una familia bendecida por Dios. Y espero que si llego a conocer a bisnietos, porque hasta ahora son nietos, que siga la cosa en esa línea. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. José María, antes de conocer tú al Señor, tu vida anteriormente, ¿tú de qué trabajabas? ¿O de qué has estado trabajando? Antes de eso tengo que remontarme a la época en que no trabajaba todavía porque era un niño. Pero sí, porque tiene su importancia, porque a lo largo de esta conversación, como es lógico, tendré que desembocar en el testimonio personal. Exacto. Y a veces para llegar a ese testimonio personal hay experiencias de niño que se te graban, que yo con 10 años, por ejemplo, me hacía estas preguntas tan tremendas. Con 10 años, Dios hizo al mundo de la nada. De la nada nada sale. ¿Y quién hizo a Dios? La nada, pero si de la nada nada sol. No encontraba a nadie que me diera respuesta a esas preguntas. Y lo pasaba muy mal, ya con 10 años. Y más adelante, claro, el sistema nervioso por diversas circunstancias, unas de nacimiento y otras de otro tipo, pues venía ya flaqueando. Pero ¿por qué me he ido ahora? ¿Cuál era la pregunta? ¿De qué estuviste trabajando? Bien, conocer al Señor. Bien. Después, rápidamente, en los años... Primero estuve estudiando varios años, pero luego estuve trabajando en el campo de diversas maneras. Estuve cavando zanjas para el desagüe, fui maestro interino porque tenía también el bachillerato superior, he estado también guardando vacas, he trabajado mucho en los riegos, en el algodón, con labores agrícolas, he sido agricultor. Pero aparte de eso ya, cuando llegó un momento determinado en mi vida,
hice primero unas oposiciones a la Administración de Justicia, aprobé el examen mecanográfico, pero no luego el otro tema de eso. Pero entonces hice otras oposiciones al Cuerpo General de Policía. Y eso por la gracia de Dios, y ya empiezo a hablar de la gracia de Dios. Las aprobé, que no era tan fácil aprobarlas, y las aprobé. Entonces estuve dentro del Cuerpo General de Policía, ¿cuántos años? 25 y pico, hasta que entró el tema este de la ya no me acuerdo. No era la segunda actividad, era antes de la segunda actividad. Y fueron muchos años, 25, 26. ¿En la policía? Sí, en el Cuerpo General de Policía. Y dentro del Cuerpo General de Policía, en diversas dependencias y en diversos lugares. Mucho tiempo también en la calle y mucho tiempo también en las inspecciones de guardia y dentro. Bueno, eso te dio también la oportunidad para conocer a mucha gente. Era una vida enfocada también en la investigación del delito y en la persecución de delincuentes. Vale. Estuve en la Brigada de Investigación Criminal en Barcelona durante 2 años y en la Brigada de Investigación Criminal de Sevilla también unos pocos de años, en la Inspección de Guardia y finalmente estuve en la época esta de la Policía Científica, en el estudio de grafológico, peritaje caligráfico, estudio de huellas y todo lo que era el gabinete de identificación antiguamente, que esto como todo y como toda la policía ha cambiado actualmente, pero en cantidad. Bueno, y un hombre como tú en aquellos tiempos, ¿cómo llegaste a conocer el Evangelio? ¿Cómo llegó el Evangelio a tu persona? Aunque ya, como tú has comentado, de niño tenías esas inquietudes, pero ¿cómo llegaste a conocer al Señor? Porque ya tú hace que me comentaste, 50 y tantos años hace que ya conociste al Señor. Sí, pero antes de eso venían ya algunas experiencias, entonces a lo mejor ya con 15 años con 10 años me hacía esas preguntas, con 15 años eran ya todavía más fuertes, porque no le veía sentido a la vida ninguno, no le veía sentido a la vida. ¿Y aquí qué pintamos? ¿Para qué hemos venido aquí? No encontraba respuesta. Pasaron muchas cosas, andaba con el sistema nervioso bastante desequilibrado. Y una noche en casa de un amigo allí en mi pueblo, La Antejuela, 4.000 habitantes, cerca de Osuna, una noche en casa de un amigo vi un hombre, no sé si el cuadro era de Leonardo da Vinci o era de otro, se veía un cuadro de la Última Cena y un hombre que estaba descansando junto al pecho de Jesús. Como yo no dormía apenas de noche, me daban las tantas y no podía dormir y tal, digo, si yo pudiera estar descansando ahí como descansa este hombre. Pero bueno, este hombre que estaba junto al pecho de Jesús, pero Jesús existió verdaderamente. ¿Quién era Jesús? Hombre, lo lógico es que existiera, como Franco, era un personaje histórico. Yo mismo me hacía la respuesta también. Y a partir de ahí, buscando una necesidad de saber quién era yo y qué pintaba yo aquí abajo, cuando mi novia, ya era mi novia, que vivía a 10 kilómetros de mi pueblo, me dice, una vez que era lo que antes se celebraba, el cumpleaños, el día del santo, como se decía, era San José y tal, ¿qué te regalo para tu cumpleaños? Siempre regalaban una corbata, algo de colonia y tal. La necesidad mía tan profunda era, digo, regálame una Biblia. Claro, estoy hablando de una época, los años 60, donde en un pueblo pequeño de Andalucía, de 4.000 habitantes, donde encontrabas tú una Biblia. Tú podías encontrar en alguna casa que tuviera dinero y tal, una Biblia de estas grandes, pero ¿dónde encontrabas tú una Biblia? Como no fuera en la iglesia evangélica que existía y que yo desconocía, porque yo no sabía nada de nada. Digo, pues cómprame una Biblia. Y va mi mujer de allí, del campo, ella vive en el campo, hasta Marchena, un pueblo de la provincia de Sevilla, va y me busca una Biblia. Y la encuentra en una mercería. Encuentra una Biblia de traducción católica. No sé si era Nácar Colunga o cuál era. Y viene del viaje de Marchena y me trae la Biblia. Abro la Biblia
Y para mí el abrir la Biblia era un descubrimiento continuo, continuo. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos a los otros. ¿Esto qué es? ¿Dónde está este amor? A todos los que recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué es esto de recibir? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Qué es esto de camino? Una cosa y otra y otra y otra. Y yo estaba de acuerdo en todo. Y digo, pero todo, yo sabía que estaba teniendo la palabra de Dios, pero sin conocer a Dios. ¿Pero esto qué es? No llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. ¿Pero esto qué es? Que aquí no dice nada de Papa, ni pero ¿dónde está el Papa, hombre? En fin, era un descubrimiento y otro y otro y otra cosa, y estaba de acuerdo absolutamente en todo, pero llegaba, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Y esto qué es? ¿Y esto cómo se hace? De tal manera amó Dios al mundo que amó su... ¿Pero esto qué es? Mira, una y otra y otra y otra. Y estaba de acuerdo en todo. Pero no sabía más, no sabía más. Pero ahora llega el servicio militar, las cuestiones estas nerviosas se agravaban todavía, porque en la mili, cuando tú ves en el Quinto Vino, allí en el Moriano, en Ovejo y tal, en la Sierra de Córdoba, la cosa se ponía cada vez peor. Encima de eso, estando ya en el cuartel en Sevilla, en la artillería 14, resulta que una vez venía con otros 2 soldados, uno era de Sanlúcar de Barrameda, muy gracioso, y otro soldado más, estábamos de paseo, vamos atravesando la carretera que va allí, y de pronto viene un coche, vamos los 3 juntos. El de Sanlúcar se adelanta un pelín de nada, vamos, un pelín de nada es un pelín de nada, una cuarta. Y en ese momento un coche que viene, le pega un castallazo y lo hace volar durante 30 metros. Lo mata. Yo, que venía ya con el sistema nervioso desequilibrado ya de por sí, por enfermedades, por lo que fuera, eso solo lo sabe el Señor. El mes que yo pasé allí, yo creo que lo tengo incluso fuera de mi mente, porque es que fue muy fuerte, muy fuerte. Y no sé si fue en ese tiempo o un poco después, eso sí, que estando allí en el cuartel, en la batería de servicio, eso sí me acuerdo perfectamente, se me saltan las lágrimas en los ojos, estaba yo solo. Dios, si verdaderamente existes y si Jesucristo es tu Hijo, ¡mírame! Desesperado. Al poco tiempo de eso, me cambian de destino, estoy allí escribiendo a máquina en la batería de servicio y entra otro soldado no sé si era del otro llamamiento, un reclutamos, entra a la misma oficina donde yo estaba, que éramos allí 4 o 5. Entra por la puerta y le veo como una luz en los ojos, como un brillo. Digo, este es de Dios. Yo no conocía ningún creyente ni nada. ¿De dónde vino eso? Este es de Dios. Llega a la oficina y se sienta a mi derecha, al ladito. Y vi que tenía un librito aquí, en la chupita, ¿cómo se llamaba? Yo no me acuerdo cómo se llamaba eso. Y ponía Nuevo Testamento de los Gedeones y tal. Me quedo así. Y ahora veo que los otros soldados de allí, los que estaban conmigo de antes, empiezan a hacerle preguntas. No sé si le dijeron algo de protestante o no sé qué. Y él empezaba muy cariñoso a contestar y tal. Pero yo no le hacía ninguna pregunta. ¿Por qué? Porque yo ya, años atrás, con la Biblia que me había regalado mi novia, ya tenía una base muy fuerte, que lo que él estaba contestando, algunas de esas cosas las sabía yo, sin conocer a Dios, pero las sabía, ¿no? Y así fue. Nos hicimos amigos, estuvimos ya todo el tiempo de la mili juntos, le hice algún que otro favor, porque él estaba teniendo otra novia, no sé qué, quería el pase de pernocta, y yo le echaba algún servicio, le hacía y tal, nos hicimos amigos, ¿vale? Y al final, pues, al licenciarse, me lleva hasta
ver la iglesia donde él se reunía. Fue la primera iglesia que yo vi. La iglesia bautista que estaba entonces en la calle Beatriz de Suabia. Total. Voy con él algunas veces a los cultos y cuando yo escuchaba aquellas canciones, veía la luz que se reflejaba en los cristales, la espiritualidad que veía yo allí. A mí me entró mucho miedo, porque era como, sabiéndolo luego ya en la Biblia, como cuando el apóstol Pedro ve que Jesús le dice, echar la red a la derecha y tal, y sale tal cantidad de peces y tal, y dice, y Pedro cae de rodillas, apártate de mí, que soy pecador y tal. A mí me entró ese miedo, decir, pero ¿esto qué es? Aquí está Dios. O sea, aquí en esta iglesia, aquí está Dios. Oye, y me dieron ganas de irme, o no sé lo que me dieron ganas. Lo cierto es que al poco tiempo estoy con ellos, yo los veo cómo cantan, cómo oran, cómo hacen todas estas cosas, y yo me veía a mí mismo tan mal, digo, yo no soy como estos, yo de aquí me voy. Y me fui. Y me fui a mi pueblo, y estando una mañana en la era allí, durmiendo al aire libre, me gustaba mucho dormir en la era, enfrente de unos membrillos, mis padres tenían una casilla allí, cerca del pueblo. Recuerdo que aquella mañana había unas nubecillas por el cielo y tal, miro hacia arriba, hacia el cielo, miro con el corazón quebrantado, pero quebrantado de verdad, por la carga tan tremenda de pecado y perversidad y de todo que tenía. Miré al cielo y no le dije a Dios nada de nada, pero el que estaba hablando era el corazón quebrantado. Y esa mañana vino a mí una paz sobrenatural, dulce, que me llegaba de la cabeza a los pies. Yo diría que después de haber clamado a Dios en el cuartel, de invocar su nombre, esa paz fue el regalo de Dios que vino a mi vida ese día y que yo fui consciente. Ese fue el momento cumbre que en la década de los 80, estoy hablando probablemente del 8 de 1968, probablemente. Pero luego pasaron 200.000 cosas, pero ese momento dio lugar a que compusiera una canción en la década de los 80 del siglo XX, que se llamaba Aquel día que fue tan maravilloso. Ese fue el título de la canción, que la cantaba como si fuera una rumba. Porque Dios me dio una habilidad, y esa habilidad me parece que me la dio desde chico, que era la habilidad de rimar. Una habilidad muy grande. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, soy maestro repentino que ando desgranando versos mientras voy por el camino, saboreando el buen queso con un chorreón de vino. Qué bueno. José María, años difíciles para el Evangelio. ¿Años difíciles? Buena pregunta. Yo en aquella época, salvo la iglesia Beatriz de Suabia, ¿qué conocía yo del Evangelio? Luego sí, en carne propia, vi que en realidad el Evangelio producía rechazos. Producía que algunos amigos no vinieran a tu boda, por ejemplo. Que las conversaciones con algunos amigos ya a ti no te atrajeran, porque empezabas a ir en dirección totalmente contraria. Que tu padre al principio le dijera a mi novia, ¡déjalo! Que ese es un comunista malo, un hereje. Mi padre decía eso a mi novio, mi padre era muy extrovertido, muy pasional. ¡Déjalo! Pues menos mal que mi novia no me dejó. Eso, yo te iba a preguntar eso, ¿y tu novia qué te decía?
Mi novia, no sé qué pasaba, pero mi novia, yo todavía no era salvo, ojo, pero estaba persistiendo la Biblia. Pero mi novia estaba totalmente de acuerdo. Y le decía a mi madre, abuelita, no sé si era abuelita lo que le decía, él está muy seguro de en quién cree. Y a ella le gustaba que yo empezara a leerle la Biblia muchas veces, ya de novia. O sea, que me evangelizó ella, me compró ella la Biblia, me trajo la Biblia. Y te la ella. A mí el evangelio me vino por el que me vino, pero a través de mi novia. Al cabo del tiempo, mi novia también fue salva, lo mismo que yo. Pero pasarían muchas cosas todavía. Sí, evidentemente. José María, una cosa también tengo curiosidad, ¿no? Los líderes y los hombres líderes de aquella época, ¿cómo eran también? Tuvieron que sufrir también, pagar un precio alto, ¿no? Claro que aquí vas mezclando muchas cosas. Empezar con la cuestión de la vida personal. La situación que tú te encuentras. Pues, claro, tengo que hablar a veces de escenas que he vivido, que a veces se te quedan grabadas, más que el poder responder a esa pregunta, porque yo no tenía tanta frecuencia de conocer iglesias, ni de conocer el liderazgo, ni nada. Ya. Yo he sido un poquito como José María el Tempranillo, como el barquero de Cantillano, como Kunta Quinte, como dijeron, un pionero perdido ahí entre los pueblos andaluces que buscó la Biblia directamente y que su novia no tenía mucha de estos de iglesias ni apenas literatura cristiana. Ni apenas literatura. La Biblia al principio, la Biblia solo. Pero claro, si conocí muy pocas personas, pero conocí los primeros pastores. El primero que conocí, se ve que era un hombre muy preparado, y en Beatriz de Suabia. Luego conocí otro que predicaba, que por cierto, esto es pegar un salto muy grande, pero como estamos en libertad y en espontaneidad, por supuesto, aquel hombre, yo dentro de las múltiples luchas que he tenido a lo largo de mi vida, una feroz era el tema del tabaco. Lógicamente vamos a utilizar casi todo este tiempo y vamos a tener que hacer otra entrevista otro día. Pero sí recuerdo una cosa, lo mismo que recuerdo que aquel pastor, aquel predicador cariñoso que me invitó un día a su casa a cenar y tal, que tenía una biblioteca de libros tremenda, luego me enteré que el hombre estaba preparadísimo. Vi otro de los que predicaba allí, que para mi sorpresa, cuando yo estaba luchando tanto, ya están pasando los años, cuando yo luchaba tanto con con una de mis adicciones más fuertes, una de las más fuertes, que era el tema del tabaco, porque desde día fuma más que un carretero. Yo fumaba más que un carretero porque además estuve trabajando de carretero. O sea, que encima, fumador empedernido. Y cuando yo estaba ya era creyente, ya era salvo. Pero ya estaba yo con mi mujer intentando quitarme del tabaco, luchando. Digo, hombre, tu cuerpo es templo de Dios. ¿Tú qué haces ahí fumando? Sí, claro que es templo de Dios, pero los hábitos que tú tienes ya, que de varios años, a ver quién es el guapo que los quite de golpe y porrazo. Claro. Bueno, yo no podía. Un día me fumaba solo un paquete, otro día 25, otro día tata. A mi mujer la tenía ya margadita, hasta el punto que me decía, fuma ya, hombre, déjame tranquila y tal. Una lucha tremenda. Y estando lo más fuerte de esas luchas, voy a Beatriz de Suabia y está aquel predicador ya mayor, no tan mayor como soy yo ahora, pero que era ya mayor. Empieza a predicar, baja allí del púlpito, se pone en la puerta de la iglesia, saca su paquete de tabaco del bolsillo, hace así, saca el paquete, y a los jóvenes que estaban en la puerta de la iglesia, cigarrito, ¡plá! En la puerta de la iglesia. Y yo luchando allí, mi mujer desesperada. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Que lo lógico era que me hubiera escandalizado y hubiera dado marcha atrás? Pues no, señor. A mí lo que me produjo una reacción cada vez más fuerte. Si este lo hace, que lo haga. Bien. Y el Señor me quitó del tabaco. Cuidado lo que estoy diciendo, ¿eh? Bien. No estoy diciendo me quité del tabaco. Me quitó del tabaco. Un día paseaba con mi mujer por las calles de Utrera. Y digo, niña, vamos a ir a ese bar que está abierto. Voy a comprar un paquetito de tabaco.
en plena lucha. Y voy a entrar en el bar, aquella noche la recuerdo, y cuando tengo los pies aquí a la entrada, pues no entro. Y me volví. ¿Cuántos años han pasado? Yo he perdido la cuenta. Yo he perdido la cuenta. Una lucha con el tabaco y claro, con los viejos hábitos. Pero eso fue radical, por eso digo, Bien. me lo quitó. No me lo quité. Si a mí se me ocurriera por un jueguecito decir en una fiestita, voy a probarlo, como alguno lo ha hecho, Sí, sí. la ruina. Ujú. Ya te has reenganchado y agárrate, que tú no te recuperas ya. Bien. José María, tengo uno de tus libros aquí, ¿no? Y llegó la luz a Cádiz. Mi provincia favorita, aunque yo sea sevillano, ¿eh? Ajá. Ojo. A ver. ¿Cómo también te da, qué inclina tu corazón y te da por estudiar la historia? ¿Eso cómo viene también? Yo creo que eso viene por la curiosidad. Lo mismo que me hacía esas preguntas acerca de Dios, yo creo que venía por la curiosidad. En un sentido me gustaba la historia, pero yo no estaba tanto en la historia, porque la historia que yo he llevado a cabo es la investigación de los hechos de Dios en distintos lugares, que es diferente. Muy bien. Historiadores, por ejemplo, Antonio Manuel Simoni, que es profesor, Sí, sí. está allí, está, un magnífico profesor, pero yo no iba por esos derroteros. Algunas cosas de la historia a mí me gustaban de niño, pero tampoco me gustaba quizás más la literatura, la poesía, los versos, pero bueno. Pero a mí me dio, ahora tengo que pegar un salto grande, ahora no tengo más remedio que irme de nuevo a Utrera. Utrera, año 2004 o 2005. Se celebraban los 30 años de la existencia de la Iglesia Evangélica en Utrera en su tercera etapa. Porque la Iglesia de Utrera había empezado, bueno, luego lo descubrí, en su tercera etapa. Estoy con una hermana en la fe, en concreto mi cuñada Shari. Y estamos hablando los dos, mira, ahora se cumplen los 30 años desde que empezamos la obra en la calle Álvarez Azaña. ¿Por qué no hacemos un folletito, una revista o algo que hable de estos 30 años de la Iglesia Evangélica aquí en Utrera? Digo, vale, pero una de las cosas pendientes era que sabíamos de oída que en Utrera había habido un colegio protestante hacía muchísimo tiempo que desapareció durante la Guerra Civil y ninguno de nosotros sabíamos ni dónde estaba ese colegio, ni qué colegio era, no sabíamos, nada de nada. Digo, mira, pero habrá que enterarse de hacer alguna gestión para decir que hasta llegar aquí hubo un tiempo un colegio protestante donde decían que muchos niños habían aprendido a leer y escribir, que era famoso el colegio protestante por lo bien que aprendían los niños y tal. Digo, pues esto hay que investigarlo. Y empezamos ya a investigar una cosa y otra, a buscar resumen de la historia. Al final localizamos dónde había estado el colegio protestante. Todavía estaba de pie, todavía se veía íntegro tal como estaba. Empieza una investigación consultando archivos de Utrera, yendo a Madrid, a una de las iglesias de Madrid, un montón de cosas. Y todo esto, lo que iba a ser una revisita, desembocó en un libro que se llama Celebrando su fidelidad en Utrera a través de los siglos. Ese fue el inicio de la investigación acerca de la obra de Dios en distintos lugares de nuestra Puebla. Y el primero que empecé fue ahí, en Utrera. Entonces fue una maravilla porque sacamos el libro y después tuvimos un acto en el Teatro Municipal de Utrera, donde vino el alcalde, vinieron autoridades, se les dio el libro que se había publicado y fue aquello un bombazo. Entonces, ese fue el inicio de la obra que Dios me había preparado o me tenía preparada, de la cual yo no tenía ni la más remota idea. O sea, se había empezado, hombre, un folletito, una revistita, que aquí vamos a... ¿Qué va? Salió el libro. Después pasan muchas cosas. Después la iglesia de Utrera, a mi mujer y a mí nos mandó al Quinto Pino. No, voy a decirlo bien. A mi mujer y a mí nos mandó
a ayudar a unos hermanos que se congregaban en la Puebla de Cazalla, que se habían quedado sin pastor, sin un pastor canadiense que era Lee Harrison, y que durante un año iban a estar sin pastor y que necesitaban ayuda, y la piden aquí a Utrera. Y entonces aquí el Consejo de Utrera nos envió a un misionero americano, Juan Imaye, y a mí también, y nos fuimos a ayudarla a la Puebla de Cazalla. Entonces fuimos, poco a poco se fue formando un consejo misionero y pastoral que estuvo trabajando allí, al menos nosotros dos, durante 14 años, trabajando en la Puebla de Cazalla, en Olvera, en Estepa, en un montón de sitios. No se me ha ido la pregunta que me hiciste, que como veis nuestro interés por la historia. Y luego ya, estando allí, en la Puebla, digo, el primer libro ya se había publicado, pero digo, porque íbamos también a Osuna, digo, Osuna es antiquísima, se decía, eres más viejo que Osuna es lo más viejo que había. Y decía, los de Osuna siempre están orgullosos de su pasado. ¿Por qué no hago una cosa? De la misma manera que Jesús habló con la samaritana y le dijo, dame de beber. Como tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana. Y después de esa conversación le presenta el Evangelio porque él era el mismo Mesías. Digo, si los de Osuna están tan orgullosos de su pasado, si yo investigo cosas de su pasado que veo que son interesantes y curiosas, a medida que descubro el pasado y lo voy escribiendo, ¡bumba!, les voy predicando el Evangelio al despertar la curiosidad. Y eso desembocó en ese libro que te quiero regalar, que es Osuna Insólita, donde para mi sorpresa el Señor me tenía preparado algo que era ya la reoca, vamos. El descubrimiento del primer vestigio cristiano en la península ibérica, la cueva de Osuna. Uf. Aquí lo tenemos. Ahí está, la cueva de Osuna. Eso se redescubrió con motivo de esa investigación mía de decir, predicar el Evangelio aquí aprovechando lo orgulloso que están de su pasado. Y así fue. Y lo que más me gustó de esto fue que de los libros que sacamos, una vez un cura le pidió al misionero Juan Nimayo un libro y lo leyó. Y después fue y compró 3 libros más de esto. Y dice, que he visto cosas interesantes. Y yo diciendo, pero si esta era la idea. Claro. Entonces, todos los demás libros que vinieron, sí, vienen en esa línea. Lo que ocurre es que si me extiendo mucho ya... No, lo que sí vemos, José María, sí. y para no irse un poco más escueto, sí. ¿Qué te ha enseñado en definitiva el estudio, la investigación de la historia del pueblo evangélico? Lo primero que me ha enseñado es que cuando investigaba todas estas cosas, más de una vez tenía que plantarme de rodillas delante del Señor dándole gracias por la cantidad de cosas que estaba descubriendo. Y lo que he ido descubriendo es la fidelidad de Dios continuamente en distintos lugares, que yo he procurado expresar en libros. Muy bien. Durante todos estos años, 55, 56, largo. ¿Qué te ha enseñado este libro? La Biblia, en tu corazón. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. La vida eterna, la vida abundante, la vida que disfruto parcialmente aquí, abajo en la tierra, en muchas cosas, y que profundamente espero disfrutarla ya por toda la eternidad. Y que es una mina inagotable de sabiduría, de conversión del alma, de restauración, de rectitud, de gozo, todo. Lo que me ha enseñado es todo. Si conozco a Jesús, es por ella. Si conozco que el Espíritu Santo es el que me ha hecho ir a Jesús, es por ella. Si me ha convencido de pecados el Espíritu Santo, es por ella. Aquí está todo. Y además de estar todo,
Es una lástima, bueno, pero es así, porque vamos a andar con rodeo. Es una lástima que a veces en la investigación nos vamos quedando apenas en la superficie de lo profunda que es, porque es una mina inagotable. Y tú vas leyendo el Salmo 19, que te habla en primer lugar de la creación, y luego te dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Uno y otro y otro y otro. ¿Qué más podemos pedir? ¿Qué más podemos pedir? 40 escritores diferentes, en países diferentes. Una misma unidad de propósito, que es darle la gloria al Dios de la gloria. Amén. Y a su Hijo Jesucristo. La Biblia es todo para mí. Yo sin la Biblia soy hombre río. Y yo no nado muy bien. Estoy listo de papeles. Sin la Biblia merece la pena vivir. No, no y rotundamente no. ¿Y si volvieras a vivir, qué serías? Si volviera a vivir. O a nacer, mejor dicho. Si volvieras a nacer. Discípulo de Jesús por la gracia de Dios. ¿Cómo es la iglesia actual? ¿Y qué consejo nos darías? Ojo. Conozco poco de la iglesia actual porque apenas si estoy aquí salgo poco. Esta iglesia es sana. Esta iglesia es sana y sana en doctrina en líneas generales. De la iglesia actual, a tenor de lo que veo y escucho en otros lugares, en líneas generales yo diría de pena. Ahora, en casos particulares diría, es una maravilla, porque es el rebaño de Dios, y Él es quien la sustenta y la cuida, y busca su oveja y la pone sobre sus hombros y dice: gozaos conmigo, porque contra mi oveja y tal. Entonces, salvo esa generalidad que tú ves que de pena por la cantidad de cosas que se escuchan y que se ven de una u otra manera, sin embargo, vas viendo cómo, y eso mi mujer y yo lo hemos visto mucho de lo que estamos escuchando a lo largo de esta pandemia que vino, que alguien dijo, en la pandemia dijo Dios, todo el mundo a su casa, y a leer la Escritura, y a pararse, y que ha habido miles de conversiones con la palabra que es viva y eficaz directamente, sin más predicadores y sin más nada, y también que ha utilizado a otros predicadores de sana doctrina y que está viendo miles y miles y están pidiendo por millones de conversiones a lo largo de la faz de la tierra, y está ocurriendo. Y hay una cantidad de expositores bíblicos, de buenos predicadores, por la radio, por la tele, como tú estás haciendo. Estos programas nunca se sabe el alcance que pueden tener. Nunca se sabe. De aquellas cosas que el Señor permite que hagamos, no tenemos ni idea. Lo que dice el Señor, echa tu pan a las aguas. Sea el pan que a ti te ha puesto, sea la radio, sea el tele, sea limpiar las casas, sea limpiar la iglesia, sea predicar donde sea. Las cosas que tú haces para Él, si tú echas tu pan a las aguas, después de muchos días lo hallarás. Y si no lo hallas ahora, llegará un momento en que el Dios, que es generoso y bueno y toda dádiva perfecta viene de Él, te dará encima el regalo de ver que esas obras que tú hacías, no para ti ni para tu vanagloriarte, sino para la gloria de Dios, puede que algún día tenga la recompensa que te diga: bien, buen siervo y fiel. ¿Y para qué quieres más recompensa? Escuchar de la boca de Dios eso. Entonces, la iglesia, a tenor de lo que se oye en líneas generales, porque está escrito además que vendría muchos apóstatas, vendría el hombre de perdición, vendría, si el Hijo del Hombre no estuviera tal, ¿cómo iría esto? Pero me quedo con la otra parte. La mano de Dios no se ha acortado para salvar. Amén. No se ha acortado y seguirá. Y nadie la podrá cortar. Las fuerzas del infierno no prevalecerán contra su iglesia. Y Él está por encima de todo. Amén. Él es el admirable. Amén. José María, creo que llevamos ya un tiempo prudente y gracias. Gracias al Señor que lo ha permitido.
Si a veces necesitas ampliar por otro sitio, pues aquí iba a decir nos tiene, pero no estoy seguro de que no me diga mi mujer, déjame a mí de lío. Si otra vez necesitaras algo, aquí me tienes. Yo lo sé que sí. Yo sé que tuvimos una entrevista que me gustó mucho, donde algunas de las cosas que se han dicho aquí hoy se dijeron, y algunas veces tal vez con más contundencia. De mi parte, ¿eh? La entrevista Sí. fue buenísima. Pero, no sé, que aquí estoy. Gracias. Porque tú sabes por qué estás aquí hoy, entre otros motivos. Tú puedes poner 20.000 motivos más. Yo te voy a decir por qué. El que yo... Di tú el tuyo. El Señor ha puesto en mi corazón. Amén. No hay más. Así de fácil. Pues el mío es que cuando tú le dices al Señor, como yo le dije hace unos días, Señor, aquí estoy para lo que tú quieras. Viene la llamada tuya, pero no solo la tuya, sino la de Manolo Valiente de Morón, que quiere hacerme una entrevista parecida a esta, en otro estilo, porque no hay dos iglesias iguales, dos entrevistas iguales, Claro que no. pero dos pájaros de un tiro. Y me acordé de mi año de cazador, porque otra de las adicciones mías era La caza. La caza. Y recuerdo que como conocía muy bien el vuelo de la codorniz, una vez tenía un solo cartucho y había dos codornices que habían caído al campo de girasoles. Y como sabían las costumbres de la codorniz herbola, que empieza pegando bandazos, pero luego se endereza, se pusieron las dos, disparé el tiro, cayeron las dos. Digo, pues el Señor ha hecho eso mismo conmigo, con tu entrevista y la que va a hacer Manolo Valiente. Pues gloria a Dios, mi hermano. Amén. Gloria a Dios. Gracias por tu vida. Yo, como te decía antes, creo que los que estamos, los que nos precedéis, tenemos mucho que aprender. Gracias por estos libros que también, ¿no? Creo que es un legado, tanto la Osuna Insólita como y llegar a la luz a Cádiz y bueno, y todas esas conferencias que has dado sobre la Reforma Protestante, has hablado de muchos hombres y... Sí, ese es otro tema, que Exactamente. es lo del fondo histórico. El fondo histórico lo dejamos ahí. Por si acaso hay algo. Pero ya de pasada sí te voy a dar una idea, que lo pensé hoy y digo, más vale dar las ideas porque Miguel Ángel Prado, juntamente con unos hermanos creo que eran de Decisión. Sí. Miguel Ángel Prado se jubiló de Oré relativamente, porque creo que alguna vez vaya a predicar y tal. Pero él fue el promotor, el inductor, el descubridor del retiro de los naranjos. Que se llegaron a comprar con la colaboración de 5 iglesias diferentes. Pues ahora entre Decisión y la iglesia, algunos de la iglesia de Oré han fundado ya un punto de misión en Cazalla de la Sierra. Bueno, importante. Muy importante, porque Cazalla de la Sierra, aunque sea un pueblo pequeñito, es pequeñito pero matón, porque de él dependen quizás muchas poblaciones de la Sierra Norte de Sevilla. Esa es la Sierra Norte. Y el otro día estuve yo allí colaborando una mijita y digo, pues mira, si a veces te ves falto de recursos, Miguel Ángel es un hombre que le gusta mucho las relaciones públicas, yo creo que disfruta mucho con eso. Si tú le pegas un toque, seguramente porque él es más joven que yo, está chungo en algunas cosas, pero en otras está más alguna pera. Entonces, él seguramente iría a lo mejor a Jerez a hablar del punto de emisión de Cazalla y de los naranjos y de retiro de los naranjos. Así que, si te ves alguna vez eso, pégale el toque a Miguel Ángel. Lo tendremos en cuenta. José María, pues nada, gracias por todo, por tu vida y que el Señor te siga, que Dios siga bendiciendo tu vida, tu casa, tu familia y tu generación, como dice su palabra. Pues, amén y amén. Y que te lo devuelva a ti y a tu familia el doble de lo que deseas para mí. Gloria a Dios. Pues nada, pues nos vamos a despedir en esta entrevista dándole las gracias al Señor y yo me voy contento. Sí, ¿vas a decir algo?
No quiere. No quiere. Que se ha escapado, hombre, que se ha escapado. Bueno, querido amigo, yo creo que hemos tenido una entrevista con un hombre de Dios, un hombre que ya de niño, ya el Señor empezó a tocar su corazón, empezó a poner inquietudes, un hombre que Dios a través de su vida ha tratado y ha utilizado para la expansión del Evangelio, para la expansión de la gloria de nuestro Cristo. Tenemos que poner la mirada también en hombres como él, que han pagado también un alto precio, pero tenemos que imitarlo. Yo doy gracias al Señor porque Dios sigue tocando hombres, Dios sigue tocando vidas y Dios sigue bendiciendo a su familia. Como decía al principio, en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. Yo te invito, querido amigo, Dios es fiel, bendito sea su nombre. Amén. Busca al Señor, lee su palabra, como nos ha aconsejado el amigo y nuestro hermano José María, es seguro que Dios te va a bendecir. Que Dios te bendiga, nos vemos próximamente. Un abrazo para todos. Amén.